Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos grannies. Podríamos llamarlo retro flor granny, algo así, están conocidos en YouTube. Sí, tiene su pequeña complejidad, pero podríamos decir que todos lo podemos tejer. Vamos a necesitar 3 colores de hilados diferentes. Voy a estar utilizando lana acrílica, voy a estar utilizando un ganchillo de 4 milímetros, vamos a necesitar 2 de estos ganchitos marcapuntos, aguja lanera y también unas tijeras. Les cuento que estos están realizados también con lana acrílica y con uno está realizado con un ganchillo de 4,5 milímetros y otro está realizado con un ganchillo de 4 milímetros. Nosotros ahora vamos a hacer uno de 4 milímetros. ¿Vieron qué bonito que queda con un color matizado de fondo para que resalte bien la flor? Ahora vamos a estar utilizando de fondo un color gris, ¿sí? ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Vamos a comenzar realizando el color que queremos realizar, el centro de este granny, el centro de la flor, y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a hacer un punto. Yo voy a estar utilizando para hacer este granny lana acrílica, ¿sí? Bien, vamos a formar un punto con el hilo y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos dentro de este anillo. 2, 3, 4, 5 y así hasta que lleguemos a 8. Una vez que hemos realizado esos 8 puntos bajos, vamos a cerrar bien el arito y nos vamos a poner en el primer punto y lo vamos a pasar por completo. Lo pasamos y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora voy a levantar una cadena de altura, tomo lazada y me voy. Primero vamos a contar los puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, nos vamos a pasar a este punto y vamos a hacer un aumento de varetas. ¿Sí? Hago un aumento de vareta. Serían 2 varetas o 2 puntos altos en el mismo punto. Y así vamos a hacer un aumento en cada uno de los 8 puntos de la vuelta anterior. Entonces vamos a finalizar la vuelta con 16 varetas o 16 puntos altos. ¿Sí? Así que en cada uno de los puntos hacemos un aumento. Serían 2 puntos, 2 varetas en el mismo punto. Así hasta que completemos toda la vuelta. Una vez que hemos completado las 16 varetas, cortamos el hilo y vamos a sacar hacia arriba. Vamos a tomar la aguja lanera, vamos a enhebrar el hilo. Estoy usando un hilo delgado doble que me sirve para tejer con una aguja de 4 milímetros. Es un hilado bebé delgado que lo utilizo doble. Me gusta mucho tejer con este hilado. Nos vamos a pasar, este es el primer punto, nos vamos a pasar al siguiente y vamos a pasar por todo el punto y luego volvemos al último y lo pasamos por el medio. ¿Sí? Entonces volvemos a tener los 16 puntos. Vamos a colocarnos acá y vamos a contar para corroborar que tenemos los 16 puntos. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos, sin tener ninguno de más ni ninguno de menos. Vamos a esconder los hilos, hacemos nuditos, ¿sí? Por atrás. También juntamos hacemos nudo, escondemos los hilos y comenzamos con la vuelta de los pétalos. Ahora vamos a tomar el color con el cual decidimos hacer los pétalos. Y lo que vamos a hacer es, hacer un punto con el hilo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a poner en cualquiera de los puntos. Yo voy a comenzar haciendo la vareta desde afuera. Pero ustedes, si esta forma de hacer la vareta no les sale, ¿sí? Ustedes hacen 3 cadenas de altura o 2 cadenas de altura como están acostumbrados a hacer sus varetas. Ahora lo que vamos a hacer es, en este mismo punto, 2 varetas más, porque vamos a hacer grupos de 3 varetas separadas por una cadena.
hacemos 3 varetas o 3 puntos altos, hago una cadena de separación y salto un punto. En el siguiente me pongo, llevo esa colita de hilo y vuelvo a hacer 3 varetas. Hago una cadena de separación y vamos a saltar un punto y en el siguiente otra vez un grupo de 3 varetas. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Una cadena de separación, salto un punto y vuelvo a hacer lo mismo. Esto vamos a tener un total de 8 pétalos, ¿sí? 2 y 3. Se me enganchó el hilo. Ahí estamos. Muy bien. Una cadena de separación y así continuamos toda la vuelta. Aquí ya estoy por finalizar y me quedan 3 puntos. Así tiene que quedar para hacer el último grupo. Hacemos una cadena de separación. Tenemos que saltar un punto. En este punto hacemos las 3 varetas y tiene que sobrar un puntito para que sea el punto de separación entre grupo y grupo de 3 varetas. Hacemos las 3 varetas faltantes. Y ahora lo que vamos a hacer es posicionarnos en nuestra primer vareta y vamos a hacer, aquí nos paramos y vamos a hacer un punto deslizado. ¿Y qué hacemos? Hacemos un hilito largo y vamos a tomar uno de los ganchitos y nos vamos a poner. Vamos a dejar aquí. Ahora tomamos el segundo color. Lo que va a suceder con este granny es que vamos a tejer con 2 hilos a la vez. Entonces esa sería la dificultad que requiere un poco este granny y también se va a tener que mover para adelante y para atrás los puntos, algo así. Así que ahora tomamos el color con el cual le vamos a hacer el granny. Ahora vamos a tejer aquí en estos puntos que quedaron. ¿Vieron que hicimos una cadena de separación, saltamos un punto? Bueno, nosotros en esos puntos vamos a tejer ahora lo siguiente. Vamos a hacer un punto con el hilo, vamos a soltar ese punto y nos vamos a poner, por ejemplo, aquí, en este punto, ¿sí? Vamos a pasar y vamos a tomar otra vez ese buclecito, lo vamos a tomar y lo vamos a pasar. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es, esperen que voy a sacar este hilo para otro lado y lo voy a tomar así. Bien, podemos hacer 3 cadenas para hacer una vareta, 1, 2 y 3, ¿sí? Para hacer la primera vareta. Y ahora lo que necesitaríamos hacer es 4 cadenas de separación. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí hicimos 3 cadenas y 4 hicimos 7. 7 cadenas al aire. Ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a este punto y tomar lazada, meternos aquí en este puntito y hacer una vareta o un punto alto. Y ahora volvemos a hacer 1, 2, 3 y 4. Volvemos a llevar hacia atrás el color violeta y vamos a tomar este puntito de aquí que nos había quedado y vamos a hacer una vareta. Y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas de separación. Vamos a hacer hacia atrás, tomamos lazada, tomamos bien por completo ese puntito y hacemos una vareta. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Llevamos hacia atrás el color violeta, nos pasamos bien aquí, tomamos lazada y hacemos una vareta. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y así toda la vuelta. Aquí ya hemos dado toda la vuelta.
Entonces nos volvemos a encontrar con estas 7 cadenas que hicimos al comienzo, 3 de nuestra vareta y 4 de separación. Vamos a contar 1, 2, 3 y en la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado porque ahí sería donde finaliza nuestra vareta. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros luego, esas colitas de hilo las vamos a esconder después con aguja lanera o si quieren las pueden ir llevando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tomamos el ganchito que habíamos elegido y vamos a poner este hilo en suspenso. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a volver a tomar el otro color de los pétalos. Vamos a tomar el color de los pétalos, sacamos el ganchito y ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a pasar, este lo traemos para aquí, corresponde a este espacio. Entonces, vamos a hacer esta tirita, estas cadenitas hacia atrás. Vamos a volver a tomar, hacemos una cadena y les voy a mostrar otra forma. Acá tenemos 3 varetas, ¿sí? Otra forma de hacer una vareta sin que sean las 3 cadenas. Vamos a ponernos en ese primer punto, vamos a hacer un punto bajo y una cadena de altura, ¿sí? Ahí sería nuestra primera vareta sin tener que hacer las 3 cadenas. Ese sería una vareta. En el segundo punto vamos a hacer 2 varetas juntas, que sería un aumento de varetas. Y en el tercero vamos a hacer una vareta sola. Teníamos 3 varetas, vamos a tener ahora al finalizar 4 varetas. Y ahora vamos a hacer 2 cadenas, 4 varetas, 2 cadenas de separación. 1 y 2. Vamos a ir al otro grupo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vieron que tenemos para el lado de arriba todo el color gris, entonces vamos a pasarlo hacia atrás, vamos a buscar esos 3 puntos y vamos a tomar lazada y nos vamos a ir al primer punto y hacemos una vareta en el primero. En el segundo hacemos un aumento de varetas. 1, 2. Y en el tercero, otra vez, un puntito solo. Teníamos 3, volvemos a tener 4. Y hacemos 1 y 2 cadenas de separación. Otra vez, vamos a llevar las cadenitas hacia atrás, tomamos este punto hacia adelante, identificamos nuestros 3 puntitos que los tenemos aquí, tomamos lazada y vamos a hacer, en el primero hacemos una vareta, un punto solo. En el segundo punto hacemos 2 varetas en ese mismo punto, o sea, sería un aumento. Y en el tercero haríamos una varetita sola. Entonces, de 3 pasamos a 4. 2 cadenas de separación. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Otra vez, llevamos hacia atrás el color gris. Identificamos los 3 puntos, tomamos lazada en el primero, un punto solo, que sería una vareta sola. En el segundo punto, 2 puntos juntos, un aumento. Y en el tercero, uno solito. ¿Sí? Y así toda la vuelta. Cuando finalizamos toda la vuelta, hicimos las 2 cadenas de separación y nos volvemos a la primera vareta. La vamos a pasar por completo, ¿sí? Y vamos a hacer un punto deslizado. Luego que hacemos ese punto deslizado, volvemos a tomar el ganchito y volvemos a colocarlo. Vamos a dejar este color en suspenso y vamos a volver con el color gris. Vamos a ir en busca de ese ganchito y de ese punto que quedó. Vamos a soltar y sacar el ganchito y nos vamos a primero a pasar. Buscamos de atrás hacia adelante traer ese punto. Una vez que lo hemos hecho, vamos a ajustar el hilo y vamos a empezar a... Voy a acomodar mejor el hilo. Vamos a pasar el hilo de atrás hacia adelante y en el primer punto siempre vamos a estar tomando estas cadenitas, un poquito aunque sea así. Por ejemplo, nosotros si en este momento nosotros hacemos una cadena,
la vamos a tener que tomar. ¿Por qué? Porque en esta parte no podemos llevarla hacia atrás, ¿sí? Como hacemos en la vuelta cuando continuamos tejiendo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar lazada, tenemos un punto y vamos a pasar ahora a tomar el puntito solo, llevamos para atrás las cadenitas y hacemos, tomando lazada, paso por este punto, no se ven bien los puntitos en este, está medio complicado porque creo que es el que habíamos hecho las cadenitas, y vamos a hacer, no, en este hice otra cosa, una vareta. Y en este mismo espacio vamos a hacer otra vareta más. ¿Por qué? Porque esta vuelta consta de, teníamos una vareta, ahora vamos a tener dos. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas de separación. Ahora sí, vamos a llevar bien para atrás, vamos a identificar el punto gris, lo vamos a identificar, lo vamos a tomar, tomamos lazada y donde tenemos un punto alto, vamos a hacer 2 puntos altos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que tener 2 varetas, ¿sí? En ese mismo punto hacemos 2 varetas. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a llevar el color de los pétalos hacia atrás y traemos para adelante este puntito, ¿sí? Y encontramos la vareta. Tomamos lazada y vamos a pasar por ahí, ¿sí? Y vamos a hacer una vareta, no enganché bien los puntos, a ver, me parece que estoy enganchando mal los colores o no, está bien. Bien, hacemos una vareta y en ese mismo lugar otra vareta, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a llevar el hilo para atrás, volvemos a tomar el gris hacia adelante, vamos a identificar dónde está el puntito y vamos a tejer 2 varetas en este punto, ¿sí? No, el punto está acá. 1 y 2. Bien, hacemos 5 cadenas y volvemos a hacer, donde hay una vareta, 2 varetas en ese mismo lugar. Esto es lo que hacemos toda la vuelta. Finalizada toda la vuelta, lo que vamos a hacer son las 5 cadenas de separación y nos vamos a poner en esta primer vareta y vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora las 2 vueltas que continúan serían las que finalizan la flor. Por lo tanto, vamos a estar haciendo 2 vueltas de este color más violeta y vamos a dejar en suspenso la vuelta del gris para hacerla después, ¿sí? Sería que vamos a hacer, si nosotros estamos en esta vuelta, sería 3 y 4. ¿Sí? Los pétalos constan de 4 vueltas, ¿sí? Entonces vamos a hacer estas 2 vueltas y luego continuamos con el color gris. Vamos nuevamente a sacar el ganchito y vamos a traer en este grupo este hilo, este rulito hacia adelante, ¿sí? Bien, nosotros tenemos 4 varetas, 4 puntos y nosotros ahora lo que vamos a tener que tener son 5, ¿sí? Bien, entonces tomo una lazada, vuelvo otra vez, me meto en este punto y en el primero realizo una vareta normal, ¿sí? Si ustedes quieren hacer 3 cadenas de altura o quieren hacer como hicimos hoy al comienzo, un punto bajo y una cadena de altura, también lo pueden hacer. Bueno, aquí sería mi primer punto. En el segundo punto voy a hacer un aumento de varetas. Serían 2 varetas en el mismo punto. 2 varetas en el punto número 2. En el punto número 3 hago una vareta sola. Y en el punto número 4 hago una vareta sola. ¿Sí? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer, ¿cuántas cadenas? 5 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4 y 5.
Ahora llevamos hacia atrás nuevamente el color gris y vamos a buscar los puntitos. Aquí estaría nuestra primer vareta. Entonces tomamos la lazada, identificamos el punto y nos vamos a poner ahí y vamos a hacer una vareta. No, vamos a pasarla completa. Bien, les cuento que yo estoy tejiendo a distancia. ¿Por qué? Porque no tengo, tengo un celular que está grabando. Yo estoy a una distancia para que mis manos estén más alejadas de mis ojos. Entonces, muchas veces parece que uno no invoca los puntos. Y en realidad sí, muchas veces tiene que ver o a través de la pantalla o verlo más lejos de lo que normalmente yo me acerco al tejido para tejer. ¿Sí? Entonces a veces sí parece que uno no invoca los puntos y es real, porque uno tiene que ver los puntos más de lejos. Entonces, en el segundo punto teníamos que hacer un aumento de varetas. Pero no se preocupen que ustedes cuando lo tejan van a encontrar los puntos más fácil, ¿sí? A veces pareciera que es difícil, no sé qué, no, y en realidad es fácil. Lo que pasa es que si uno lo teje así, más de lejos, es un poco más complicado. Entonces, de 4 puntos tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 cadenas de separación. 2, 3, 4 y 5. Volvemos a sacar hacia atrás. Volvemos a identificar los puntos. 1, 2, 3 y 4. Tomamos la lazada, me meto en el primer punto, paso y hago una vareta. Quedó complicada esta vareta. Me vuelvo a meter acá y hago una vareta. En el segundo hago un aumento. Y en las próximas 2 varetas hago una vareta en cada punto, ¿sí? Entonces, de 4 pasamos a tener 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Una vez más, bien. Encontramos los puntos, identificamos dónde están las 4 varetas. Directamente tomamos la lazada, nos vamos a meter en la primera y hacemos una vareta. Nos metemos en la segunda y hacemos un aumento de varetas. Serían 2 varetas o 2 puntos altos en el mismo punto. En los 2 siguientes puntos hacemos una vareta en un punto y otra vareta solita en el otro punto. 5 cadenas de separación y así toda la vuelta. Aquí ya finalicé toda la vuelta y hice las 5 cadenas de separación. Nos vamos a la vareta primera y vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora vamos a continuar con la vuelta número 4 del pétalo, ¿sí? Seguimos con el color de los pétalos. Otra cosita que les quería contar, que seguramente, bueno, por ahí ya se dieron cuenta, estos corazoncitos, si les gusta y les interesaría tejerlos, los van a encontrar en un tutorial anterior que he subido y también en un tutorial donde hay móviles de corazón, por si les gusta. Y también tengo una lista de reproducción de corazones si les gustan los corazones y también de grannies, si les gusta tejer grannies. Bueno, una vez que hemos hecho esto, dicho esto, levanto una cadena de altura, me pongo en el primer punto y hago un punto bajo. Salto un punto, me voy al siguiente y hago 5 varetas en ese mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto un punto, en el siguiente un punto bajo. Hago 1, 2 cadenas de separación. Vamos a pasar al otro pétalo. Vamos a ir al primer punto y vamos a hacer un punto bajo. Saltamos un punto, vamos al siguiente y vamos a hacer 5 puntos altos o 5 varetas en ese mismo punto. Saltamos un punto, nos vamos al siguiente
y hacemos un punto bajo. Luego de realizar eso, hacemos 2 cadenas de separación. Volvemos al siguiente punto, pasamos directamente y hacemos un punto bajo. Saltamos un punto, en el siguiente hacemos 5 varetas. Saltamos un punto, en el punto siguiente un punto bajo. 2 cadenas de separación y volvemos a repetir lo mismo. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de los 8 pétalos. Una vez que finalizamos las 2 cadenas de separación, podemos cortar el hilo y ya podemos tejer con un hilo solo. Vamos a tomar aguja lanera y vamos a hacerle un cierre. Vamos ahora a posicionarnos aquí donde está el punto bajo. Lo vamos a pasar por completo con la aguja, ¿sí? Y vamos a ir luego a la cadenita de separación, las cadenitas, y vamos a pasar por la primera, por el medio, ¿sí? Y luego escondemos los hilos, ¿sí? Por detrás y luego continuamos con el color. Miren qué bonito, así quedaría, ¿sí? Esta vuelta. Ahora continuamos solo con el color gris. Vamos a tomar el color gris, tomamos ese rulito, si queremos lo podemos hacer un poquito más grande. Y vamos a pasar por aquí el ganchillo, tomamos el rulito, lo traemos hacia adelante y vamos a tomar hilo, ¿sí? Bien, vamos a hacer una cadena y ahora sí podemos hacer hacia atrás para tomar los puntitos, ¿sí? Bien, vamos a tomar lazada y en el primero de los puntos, que tenemos 2, vamos a hacer una vareta. Y en el segundo vamos a hacer 2 varetas en ese mismo punto. Entonces, de tener 2 varetas, vamos a tener ahora 3 varetas en este espacio. Bien. Ahora vamos a traer el pétalo hacia adelante y vamos a tejer sobre estas cadenitas. Tomo lazada y envolviéndolas tejo 5 varetas en esas cadenitas. 2, 3, 4 y 5. Volvemos a llevar ahora el pétalo hacia atrás y volvemos a encontrarnos con estas 2 varetas que hemos hecho. Tomamos lazada y desde atrás vamos a tomar la primera vareta y vamos a hacer una. Y en la segunda vamos a hacer un aumento de varetas. ¿Sí? Volvemos a traer el pétalo hacia adelante y aquí por las cadenitas, envolviéndolas, tejemos 5 varetas. Cuatro y 5. Bien, ahora volvemos a llevar las cadenitas hacia atrás y desde ahí atrás donde estamos identificamos los 2 puntos, tomamos lazada y hacemos en el primero una vareta sola y en el segundo hacemos un aumento, 2 varetas en ese mismo punto. Traemos ahora el pétalo hacia adelante, tomamos lazada y envolviendo las cadenitas de atrás hacemos 5 varetas. Se los muestro una vez más. Bien, volvemos a poner el pétalo hacia arriba. Y ahora vamos a buscar, haciendo las cadenitas hacia atrás, los 2 puntitos que tenemos aquí.
el punto va a quedar ahí atrás. Tomamos lazada y vamos a meternos aquí, identificamos el primer punto y hacemos una vareta. Creo que acá tengo un pelo, me parece. Ay, disculpen. Y en el otro hacemos 2 varetas. Ahora traemos el pétalo hacia adelante y hacemos, envolviendo las cadenas, 5 varetas o 5 puntos altos. ¿Sí? Y así toda la vuelta. Espero que se haya entendido. Aquí ya realicé una vareta y un aumento de varetas. Ahora me quedaría este grupito de 5 varetas. Y ya he finalizado esta vuelta. 2, 3, 4. No se quiere tejer. 4 y 5. Bien. Volvemos hacia adelante. Nos vamos a la primera vareta y vamos a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Aquí hemos finalizado esta vuelta. Miren lo bonito que va quedando. ¿Sí? Bien, ahora vamos a continuar con el color gris. Esto es lo bueno que tiene, que uno ya ahora teje estas vueltas con un solo color. Entonces les voy a mostrar cómo queda por detrás. Sí, quedan algunos hilos que se ven, ¿sí? Estas cadenitas que se ven, pero así queda el granny, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a levantar una cadena de altura y en el mismo lugar donde hicimos esa cadena, vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3 y así. Y así vamos a marcar el primero que hemos hecho, ¿sí? Lo vamos a marcar con un ganchito. Bien, hicimos 3, vamos 4 puntos bajos, 5 y 6. Luego de hacer esos 6 puntos bajos, en el próximo tomo lazada y hago una media vareta. En el siguiente tomo lazada y hago una vareta. Y ahora nos vamos a encontrar aquí, en este espacio donde nosotros nos encontramos con el final o principio del pétalo, ¿sí? Aquí, en este puntito, vamos a hacer la esquina. Tomamos lazada, vamos a meternos y hacer 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas, todo en este mismo punto, ¿sí? Y hacemos 2 varetas en ese mismo punto, ¿sí? Entonces recuerden, la esquina son 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. En el siguiente punto hacemos una vareta, como habíamos hecho antes de llegar a la esquina. En el siguiente punto hacemos una media vareta y ahora vamos a hacer 11 puntos bajos, ¿sí? De corrido. 1, no quiere tejerse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Una media vareta, hacemos una vareta y nos volvemos a encontrar con este espacio que nos habíamos encontrado hoy, con este huequito, luego que finaliza el pétalo. Y ahí vamos a volver a hacer la esquina. 2 varetas, dos cadenas y 2 varetas. Disculpen los ruidos, ¿sí? Bien, seguimos en el siguiente punto, hacemos una vareta
y en el que sigue hacemos una media vareta. Ahora hacemos 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar a 11. Hacemos, luego de los 11 puntos bajos, una media vareta y en el siguiente una vareta. Y volvemos a hacer la esquina. En este espacio, luego de que finalizó el pétalo, hacemos en ese mismo punto 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. ¿Sí? Y ahora continuamos. Esto lo hacemos por toda esta vuelta y cuando llego a esta otra esquina les cuento cómo continuamos para cerrar la vuelta. Hemos finalizado la esquina, o sea, de la vuelta final, que ya estamos por llegar a dar toda la vuelta. Bueno, vamos a hacer esa vareta, esa media vareta en el siguiente punto y recuerdan que yo al comienzo les dije que tejamos 6 puntos bajos. Bueno, y después les dije que tenemos que tejer 11 puntos bajos, o sea, serían en total 11 puntos bajos. Entonces nosotros nos quedaría tejer 5 puntos bajos y así completaríamos los 11 puntos bajos, ¿sí? Luego de la media vareta tejeríamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y llegamos al ganchito. Sacamos el ganchito y ahora vamos a continuar, vamos a hacer donde estaba el ganchito un punto de enraso, ¿sí? Y así estaría esta vuelta. Esta sería la última vuelta. Vamos ahora a levantar 2 cadenas de altura, que serían nuestra primer media vareta. Vamos a pasar al siguiente punto y vamos a realizar 2 medias varetas más, 1 y 2. Luego vamos a hacer 7 varetas, 1 o 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cuando hacemos esto nos encontramos con la esquina. La esquina, envolvemos esas 2 cadenas y volvemos a hacer lo mismo. 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas en este mismo espacio, o sea, donde estarían las 2 cadenitas de separación de la esquina de la vuelta anterior. ¿Sí? Bien. Ahora, esto que les voy a decir ahora es como lo de los 11 puntos abajo, ¿sí? Bien, porque nosotros comenzamos a la mitad de la vuelta. Vamos a tomar el primer punto y vamos a hacer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Luego de esas 7 varetas hay que hacer 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 medias varetas. Y ahora vamos a volver a hacer 7 varetas antes de la esquina, ¿sí? 1, 2, 3,
4, 5, 6 y se me salen los hilitos y 7. Volvemos a llegar a la esquina y volvemos a hacer lo mismo. 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Muy bien, ¿sí? Y esto es lo que hacemos a lo largo de esta vuelta y esta de aquí, y luego en esta completamos, cuando llego a esta esquina, completamos los puntos que faltan para terminar la vuelta. Aquí ya estoy llegando a la esquina, vuelvo a hacer la esquina, 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas en ese mismo espacio. Y ahora, recuerden, primero se tejen 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora en los 2 puntitos aquí que nos faltan hacemos 2 medias varetas, porque hicimos hoy 3 medias varetas, ¿se acuerdan? Bien. Aquí, si quieren, cortan el hilo, ¿sí? Porque nosotros habíamos hecho las 2 cadenitas y 2 medias varetas. Recuerden que por vuelta son la esquina, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 7 varetas, 5 medias varetas y 7 varetas, y la esquina, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, ¿sí? Vamos a cortar el hilo y vamos a hacer un cierre con aguja lanera. ¿Vieron? Aquí hicimos las 2 cadenas de separación. Bueno, vamos a pasar al punto siguiente, lo vamos a pasar por completo y vamos a hacerle ese buclecito, pasamos por el medio luego del último punto y vamos a hacerle, ¿sí?, ese punto a las 2 cadenas que nosotros habíamos hecho de altura, ¿sí? Vamos a esconder los hilos y les muestro cómo quedó. Y aquí estaría finalizado este hermoso granny. Miren lo bonito que queda cuando nosotros le colocamos un color más oscuro para hacer el granny, y para hacer la flor un color también bien vivo, bien llamativo, para que quede muy bonito, ¿sí? Estos grannies, lógico, los pueden utilizar para hacer suéteres, para hacer algún chal, para hacer alfombras, mantas, cojines. Pueden hacer lo que ustedes, chalecos, gorros, lo que ustedes tengan ganas, ¿sí? Son como unos grannies retro, ¿sí? Y están muy bonitos y también están muy de moda. Les cuento que subo tutoriales para las personas que tejen con la mano derecha y la mano izquierda, así que van a encontrar este granny en los dos, para las personas que tejen, ¿sí? Los dos motivos. Este es el otro, que está realizado con un hilo matizado, y este es el otro que también está realizado con un color fuerte. Este está realizado con una aguja de 4,5 milímetros y estos dos están realizados con una aguja de 4 milímetros, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Es muy hermoso. Como vieron, tiene sus, por decir así, sus vueltas, pero todos lo podemos realizar. Es muy bonito y vale, ya que no hay que decir vale la pena, hay que decir vale la alegría, tejerlo, ¿sí? Por lo menos practicar. Y recuerden que pueden poner el video en pausa, lo pueden poner en la velocidad más veloz o más lento, ¿sí? Eso también lo pueden hacer. Espero que les haya gustado, que lo puedan tejer y que se haya entendido.
Les doy muchas gracias de corazón a todas las personas que se suscriben al canal, las que se suscribieron, para todas esas personas que hacen esos comentarios tan hermosos y amables que me ayudan mucho para seguir subiendo videos. Gracias por todas esas personas que ponen me gusta y compartan el video también para que más personas puedan conocer este canal y puedan tejer estos hermosos proyectos de tejidos que los realizo de corazón para ustedes. Les doy muchas gracias. Gracias y los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! ¡Gracias!